Bueno, muy buenos días para todas las personas que han ingresado a nuestra actividad Taller Declaraciones de Renta para Personas Naturales. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros o permitirnos a nosotros compartir con todos ustedes estos conocimientos sobre cómo elaborar unas buenas declaraciones de renta para personas naturales, sean estos residentes o no residentes en Colombia. Les voy a contar más o menos la dinámica que vamos a seguir. El seminario empieza de 7:30 hasta 9:15. De 9:15 a faltando un cuarto para las 10 hay descanso para el refrigerio y continuamos de faltando un cuarto para las 10 hasta las 11:30. A las 11:30 vamos a iniciar con las preguntas. Van a estar con nosotros entonces en el día de hoy, va a estar Alexandra Gil Sepúlveda en la primera parte y mi persona en la segunda parte. En el día de mañana actuarán Ángela Marcela Romo y Ángela María Mesa, bien conocida por todos ustedes. Les hemos presentado a los que ingresaron inicialmente nuestra nueva herramienta para elaborar declaraciones de renta que estamos organizando para entregárselas con todas las seguridades del caso. Se llama Así Declaro. Así Declaro. La podrán ver y más adelante en mi participación la vamos a utilizar. Entonces, Alexandra, bienvenida, el público es tuyo. Saquemos muy buen provecho de estas actividades y libremos nuestra inversión. Que tengan todos un feliz día. Muchísimas gracias, Hildebrando. Buenos días para todos, esperando que todos y cada uno de sus familias se encuentren muy bien. Qué bueno compartir este maravilloso espacio, un espacio que van a notar en todas las personas que son fieles clientes de Gil Gómez, que hemos desarrollado un taller de una forma muy práctica. Van a analizar que a lo largo de todas las sesiones que vamos a estar desarrollando, vamos a abarcar todos los temas que necesitamos para hacer una buena declaración de renta de personas naturales, pero quisimos partir este año de un aspecto muy analítico y creemos que ese aspecto analítico lo podemos trabajar con ustedes a través de la presentación de diferentes casos que les ocurren a usted y a mí en el día a día, del que tiene patrimonio y no tiene ingresos, del que le certificaron este tema, del que le llegó un certificado como rarito, de esos casos especiales. Entonces, en la primera sesión de esta mañana vamos a estar trabajando el tema de residentes y el tema de no residentes, que de hecho ha causado pues muchísimos cuestionamientos, obligados y no obligados a declarar, que también la DIAN ha emitido conceptos, los ha revocado, bueno, pero ya tenemos pues un concepto, digamos, que nos sienta una posición más firme sobre la DIAN para el año 2021. Entonces vamos a ir recorriendo muchísimos casos. En esta primera sesión conmigo estaremos trabajando esas dos partes, residentes, no residentes. También al final de la charla estaremos hablando sobre algunos aspectos, hemos llamado aspectos especiales a considerar, ¿cierto? Entonces son aspectos que no están relacionados, digamos, con una cédula, con una obligación particular, pero que son, digamos, cuestionamientos muy comunes a la hora de elaborar una declaración de renta de persona natural. Entonces, todos súper invitados a acompañarnos en este maravilloso recorrido. Vamos a estar presentes, vamos a estar muy ubicaditos en lo que tengamos. A lo largo de la presentación de los casos, ustedes se pueden ir cuestionando, bueno, antes de mostrar la respuesta y la base normativa, ¿qué respuesta hubieran ustedes dado?
tenemos un grupo, digamos, mediano, entonces eso nos permite de pronto participar, no a través de habilitación del micrófono, pero si en ese momento se les presenta alguna inquietud, la pueden colocar en el chat y si tengo oportunidad, la resolveré inmediatamente y si no, entonces la dejamos para el final de la jornada de la mañana. Quisiera dejarlos con una corta reflexión y se titula "Me cambió el escenario, no la vida". Emerge un nuevo escenario de país que influencia mis formas de vivir, de actuar, de trabajar y relacionarme con el mundo que me rodea. Quizás mis sueños toman otro cariz y surgen dudas de si el futuro deseado llegará a suceder. Quizás vivo la consecuencia de una historia escrita antes de que yo llegara y hoy es apenas la prolongación de un pasado tejido por mis ancestros. Sin embargo, aquí mismo y ahora, en este instante, yo elijo cómo actuar en este nuevo escenario. Elijo vivir en presente, observando con sobriedad, valentía y conciencia despierta lo que se devele a mi alrededor. Me declaro en observación atenta de mi realidad. Elijo sostener mi vida en la serenidad que me permita conservar la salud, el bienestar y la inteligencia para actuar. Elijo contribuir día a día con mis talentos, saberes y experiencias a la buena vida de muchos a mi alrededor, haciendo de mi trabajo una fortaleza. Elijo la paz en mi corazón, libre de discriminaciones, de críticas, odios y rencores. Elijo la mesura en mis palabras y la calma en mis actuaciones. Sencillamente me ha cambiado el escenario, no la vida. Esta es una reflexión para que en este nuevo momento político que nos encontramos en Colombia y que sabemos que sin lugar a dudas traerá muchos temas consigo, nosotros obviamente nos ubiquemos en una postura consciente, pero también que seamos parte de esas personas que emiten palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de ese deseo exorbitante, digámoslo así, permítame usar esa expresión, porque nuestro país sea un mejor país. Yo pienso que independientemente de nuestra inclinación política, todos deseamos estar en un buen país, así que sigámosle apostando en nuestras mínimas acciones diarias, en ser honestos, en ser sinceros, en ser positivos, en ser proactivos, en impulsar a nuestras familias a que ellos también le aporten y le apuesten a este país. Esa es la invitación en esta mañana. Bueno, voy a compartirles pantalla. Me confirman tan amable si la pueden visualizar. ¿La pueden visualizar tan amable? Me confirman. Bueno, entonces les decía que vamos a estar trabajando el tema de personas naturales a través de casos prácticos. Entonces van a observar que no vamos a empezar, digamos, como con temas teóricos, sino que a través de casos prácticos vamos a ir repasando lo que nosotros hemos aprendido o hemos creído aprender o hemos creído entender sobre las personas naturales y lo que se debe tener en cuenta en la declaración de renta. Pensamos, como les decía, que a través de este esquema práctico lo podemos llevar de una mejor manera. En esta primera parte vamos a mirar sobre la residencia, ¿cierto? Aquí vemos esta figura de esta señora, ¿yo para dónde pego? Y no es que nos queramos ir del país, absolutamente no, pero la pregunta es, ¿soy residente o no soy residente para efectos fiscales? Y ser residente o no residente, recordemos que se desprende una responsabilidad muy distinta, muy diferencial, y es que acordémonos que Colombia, desde la ley 1607 del 2012, evolucionó en sus conceptos de determinar primero, se determinaba si la persona era nacional o si la persona era extranjera, y ese nacional o extranjero dependía de su nacionalidad. Ese concepto evolucionó pasando al concepto de residente y no residente, fijado en el artículo 10, y de ello se desprende que el residente pues tenga que declarar fuente mundial, ingresos y patrimonio y presentar su declaración de renta en el formulario cedular O210,
Y el que es no residente, pues solamente declara ingresos de fuente nacional, patrimonio poseído en el país, y declara en el formulario 110, el que nosotros conocemos típicamente para personas jurídicas. Entonces, nosotros les hemos elaborado varias herramientas, por eso les decía, este seminario, mejor dicho, ustedes tienen un valor agregado grandísimo. Les estamos entregando no solamente la herramienta que de verdad que está muy buena, ha sido más claro, para elaborar la declaración de renta de persona natural, sino que también les hicimos un checklist para que ustedes analicen si una persona natural está o no obligada a presentar su declaración de, si es residente o no es residente. Entonces, este es el documento que les entregamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicarnos si somos personas naturales nacionales o si somos personas naturales extranjeras, ¿sí? En personas naturales nacionales, pues todos los campos que ustedes vean en azulito los tienen que diligenciar, y los campos que no estén en azul no los tienen que diligenciar porque ellos se actualizan de acuerdo a las respuestas que usted haya dado. En algunos casos, vamos a ver que si usted le indica, por ejemplo, aquí, que sí, espérenme, yo acá lo desprotejo, entonces él le va a poner los otros campos en gris, significando que no debe diligenciar los otros. Permítanme, yo le doy acá desproteger. Entonces miremos, por ejemplo, acá, si yo le digo que sí, miren que los demás campos se me ponen en gris, pues ahorita vamos a analizar por qué, pero entonces cuando ya se ponga en gris significa que no los tengo que diligenciar. Entonces tenemos el checklist para verificar si soy residente para nacionales, el checklist para verificar si soy residente para extranjeros, y hay unas definiciones que decidimos dejar aquí en esta tablita o en este cuadro de Excel de ayuda, y es un análisis de los países con los que tenemos convenios y algunas definiciones prácticas que necesitamos para diligenciar esta plantilla. Entonces la vamos a ir utilizando. Lo bueno de esta plantilla es que les estamos incluyendo también un análisis de si es residente o no es residente bajo CDI. ¿Por qué? Porque vemos que muchas personas pueden tener claro si son residentes o no residentes bajo la normativa interna, pero cuando aplican CDI, digamos que de pronto se pueden sentir perdidos. Entonces aquí al final el archivo les dará una conclusión, si bajo normativa interna es residente o no residente, y si bajo el CDI o CAN es residente y no residente, y pues la conclusión definitiva que claramente primará por norma supranacional el CDI o la CAN, indicando si aquí fue residente y aquí no residente, pues tendrá que aplicar no residente porque este prima. Pero sí, para que nos quede claro que puede ser que bajo normativa interna quedamos como residentes, pero bajo reglas de desempate, por ejemplo, de residencia, la norma me dice que soy residente en la otra jurisdicción, o más bien no soy residente en Colombia. Entonces, esta es una herramienta que hemos elaborado para ustedes y esperamos que, pues, que sea de uso y sobre todo de mucha utilidad para ustedes. Vamos a analizar entonces el primer caso. Vámonos entonces al primer caso. Vamos a irnos desde lo fácil hasta un poquito lo más complejo, como les decía. ¿Qué casos vamos a ver? Pues nos tomamos el trabajo de seleccionar en algunos seminarios las preguntas más comunes que se presentan en personas naturales, y aquí las trajimos para resolvérselas, y también hemos desarrollado algunos casos que son un poco más complejos, de pronto no son demasiado cotidianos, pero que sí se pueden presentar y que es necesario que tengamos la claridad para determinar cuál debe ser la respuesta correcta. Entonces aquí vemos una persona nacional, casada con un extranjero, vive desde hace 10 años en el exterior, vive en Argentina, tiene 2 apartamentos arrendados en Colombia y le retienen como ¿qué? Como residentes. No tiene más inmuebles y no percibe ingresos en el exterior. Entonces, ¿qué tenemos que analizar para esa persona natural? Primero,
cuando nos dicen que es una persona nacional, ¿cierto? Es súper importante. No tenemos que partir, tenemos que partir de conocer si estamos frente a una persona nacional o si estamos frente a una persona extranjera. Para definir si una persona es nacional o extranjera, no es una definición que la traiga el Estatuto Tributario. Por preferencia al derecho nos tenemos que ir al Código Civil. El Código Civil sí trae la definición de nacional extranjero y la norma hace referencia de que una persona puede ser nacional de nacimiento o por adopción. Lo vamos a desarrollar más adelante. Pero digamos que todo aquel que tenga esa nacionalidad colombiana goza del privilegio de ser analizada, del privilegio o no privilegio, porque en muchos casos podría antes afectarme ser residente, y más cuando hay un país que no hay doble convenio, no hay convenio para evitar la doble imposición, pero bueno, digamos que el término nacional nos tenemos que circunscribir a lo que establece el Código Civil colombiano. Entonces, esta persona nacional colombiana se casó con el extranjero y desde hace años vive en el exterior. Entonces, ¿cómo tenemos que analizar a esa persona? Con las normas que rigen para nacionales. Y recordemos, primero tenemos que hacer esa división mental. Antes de ubicarlo en residente o no residente, ¿se trata de un nacional o se trata de un extranjero? Y vamos a ver por qué. Porque para la persona que es nacional, no solamente se determina la permanencia en Colombia. Fíjese que esta persona vive desde hace 10 años en el exterior. Sin embargo, por ser nacional, Colombia la quiere tanto, tanto, tanto que dice, a ver, usted quedó con algún vínculo conmigo, ¿cierto? Y esos vínculos pueden ser de varios índoles. Por ejemplo, aquí, ¿qué vínculo tiene en Colombia? Pues que tiene 2 apartamentos, tiene patrimonio en Colombia, y que percibe unos ingresos porque los tiene arrendados y le retienen como residente. Tiene más bienes inmuebles, no tiene más bienes inmuebles y no percibe ingresos en el exterior. Es decir, todo su patrimonio y todos sus ingresos son percibidos ¿dónde? En Colombia. Todos sus ingresos y todo su patrimonio está en Colombia. Entonces la norma me dice, artículo 10, mire, el artículo 10 me dice, mire, si usted permaneció en Colombia más de los 183 días, eso es una regla común para nacionales y extranjeros, usted ya es residente en Colombia. Pero para los nacionales, ojo, solo para los nacionales, si dicen, voy a revisar el vínculo que quedaste conmigo. Y ahí tengo que revisar ingresos, patrimonio. Entonces, en este caso, vamos a ver las otras reglas. Me dice, si usted tiene más del 50% de ingresos o patrimonio en el país, poseído en el país o refiriéndose a ingresos de fuente nacional, pues entonces usted se convierte en residente en Colombia. ¿Qué podría sacar a esa persona de ser residente? Que tuviera un patrimonio o unos ingresos en el lugar donde está domiciliado que representara más del 50%. O sea, que ella dijera, yo tengo el apartamento en Colombia, lo tengo arrendado y percibo unos ingresos. Ah, pero yo también soy asalariada en Argentina. Y mi salario en Argentina representa el 60% del total de mis ingresos. Ese hecho me saca como residente. Entonces, puedo tener más del 50% de los ingresos en Colombia y o más del 50% de mi patrimonio en el país, pero si el patrimonio o los ingresos percibidos donde estoy domiciliada superan el 50%, aunque cumpla una de las anteriores, salgo de residente. Ella no los tiene, porque no tiene más bienes inmuebles y no percibe ingresos en el exterior. Entonces, es residente, declara ingresos y patrimonio de fuente mundial. Miremos este otro caso y lo vamos a analizar entonces con la plantillita. Persona nacional colombiana, vive en España con su familia, entendemos que ya está asentada en España. Percibe el 40% de sus ingresos en España, ingresos laborales, y el 60% de sus ingresos en Colombia por arrendamientos e intereses. Pero tiene también una casa en España. ¿Cuánto representa? 45% del total de inmuebles. Y tiene un apartamento en Colombia, 65% del total de inmuebles. Entonces,
detengámonos ahí un momentico y hagámoslo en la plantillita para que veamos. Ay, yo por aquí estoy haciendo muchos rayoncitos. Permítanme acá. Listo. Entonces, vámonos aquí a la plantilla. Entonces, esa persona, ¿dónde la voy a revisar? La voy a revisar como nacional, ¿cierto? Dijimos que es un colombiano. Entonces, permaneció continuo, discontinuamente en el país por más de 183 días calendarios. No, porque ya dijimos, acá, esto está. No permaneció más de 183 días en el país porque ya dijimos, él está sentado en España. Es un nacional que se encuentra al servicio exterior del Estado colombiano y está exento de tributación en el país en que se encuentra en misión. No, ¿cierto? Este no es el caso de esa persona. Recordemos que, miren que si yo le digo aquí que sí, que yo permanecí más de 183 días, él de una vez me dice, ¿para qué le va a preguntar más cosas? Si usted permaneció en el país más de 183 días, de una vez, señor, ¿usted es qué? Residente, analizando la normativa interna. No tengo que preguntarle más. Pero como esta persona no es residente, ¿cierto? No permaneció más de 183 días. No es un nacional o un cónsul que se encuentre en servicios diplomáticos en favor de Colombia en otro país, que ese también derecho nos llevaría a ser residentes sin mirar otra característica. Entonces decimos no, pero entonces ya me empiezan a preguntar, mire, vamos a analizar el vínculo que usted tiene en Colombia. Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o sus hijos dependientes tienen residencia en Colombia. No, ya ellos están residiendo allá, ¿cierto? Dijimos que estaba sentado con su familia. El 50% más de sus ingresos son de fuente colombiana. Aquí dijimos que tenía un 65% de ingresos en Colombia, sobre el 1%. Aquí pueden ustedes también colocar los valores. 1.000 millones respecto de 20.000 millones. Es igual, ¿cierto? Y los ingresos y el porcentaje de ingresos si está domiciliado en el exterior. Dijimos que en el exterior percibía, ¿era cuánto? Percibía el 40% de sus ingresos. Entonces ahí está bien. Listo. Luego me pregunta la norma. El 50% o más de sus bienes son administrados en Colombia. Y recordemos que esa administración no tiene que ser directa. Yo lo puedo hacer a través de una entidad de naturaleza societaria o de naturaleza no societaria, a través de un mandato delegado en un tercero, ¿cierto? Entonces, ¿son administrados en Colombia? Sí, más el 65% de mis bienes son administrados en Colombia. El 50% más de sus activos se entienden poseído en Colombia. Sí, dijimos que de todos los activos, el 65% están, aquí es 0.60 los ingresos. 0.60 y 65 de los bienes en Colombia. Y los activos localizados donde tiene su domicilio. Ojo, partamos de una base. Supongamos que tiene el 35% de bienes en Colombia, el 45% de bienes en España, donde está viviendo. Entonces ahí ya tenemos un 80% y un 20% en Panamá. Yo aquí no coloco España y Panamá. Ojo con eso. Lo que a mí me puede sacar de residente es que más del 50% de mis ingresos o mi patrimonio poseído en la jurisdicción donde estoy domiciliada, donde estoy ubicada físicamente, estén percibidas en ese lugar. Entonces aquí solamente coloco España. Si tuviera Panamá y España, ahí solamente coloco España. Entonces fíjese que tiene el 45% en España, mientras que tiene el 65% poseído en Colombia. Y me preguntan que si durante el 2021 la DIAN me requirió certificar mi condición de residente, pero no realicé ese trámite. No, por aquí la DIAN no se ha arrimado. Si tengo residencia en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal, no, España no es paraíso fiscal. Si tengo residencia habitual en alguno de estos países, Bolivia, Ecuador, Perú, no.
me preguntan que si soy residente o domiciliado en un país con los cuales Colombia tiene suscrito CDI. Entonces, como dice por ahí, empieza Cristo a padecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos lo que llevamos hasta ahora, podemos mirar que esa persona natural, bajo normativa interna, es que residente, ¿cierto? Es residente. Entonces, digamos que en términos generales, si no existiera convenio, esa persona tiene que declarar. Pero en este caso, como estamos frente a un país que tiene convenio CDI, yo tengo que ir a analizar si ella en España también sería residente. Y digamos que en España, pues nosotros tenemos algún acercamiento, y en España básicamente la residencia también parte de un principio de permanencia en el país por más de 183 días. Y pues sí, también tiene otras reglas, pero esa permanencia de 183 días no es como en Colombia, que es de forma continua o discontinua durante un periodo cualquiera de 365 días, sino que ellos sí lo determinan por año grabado. Entonces, esta persona, sí, durante el año grabable estuvo más de 183 días en España. Bajo la normativa interna de España, también sería residente en España. Entonces, aquí, miren que estamos colocando. ¿Tiene acreditada su residencia en un país con los cuales Colombia tiene suscrito CDI? Sí, señor, con España, ¿cierto? Perdón, aquí, ¿qué significa lo de la acreditación? Entonces, cuando esa persona, usted es el contador, y esa persona le dice, mire, lo que pasa es que yo tengo acreditada mi residencia en España y me entrega el certificado de residencia fiscal española, entonces yo le digo, bueno, ya España analizó el caso y usted está acreditada su residencia española. Pero si ella dice, no, pues yo bajo las normas de España soy residente, pero no tengo ese certificado de residencia fiscal, entonces nosotros tenemos que entrar a determinar en cuál de los dos países termina siendo residente. Entonces me dicen, bueno, de acuerdo con esa normatividad interna de Colombia y del otro país, no es que usted se tenga que saber las reglas del otro país, pregúntele a un contador de ese país que le ayude. Si el contador le dice, sí, aquí también es residente, entonces usted dice, es residente en ambas jurisdicciones. ¿Qué le pasó a esta chica? Sí, es residente en ambas jurisdicciones. Entonces él me empieza, lo que nosotros decimos, las reglas de desempate. Estas reglas de desempate están ubicadas en el artículo 4 de los convenios modelo OCDE. Entonces, me preguntan, entonces, ¿cómo son estas reglas de desempate? Son jerárquicas. ¿Qué quiere decir? Que si en la primera pregunta digo sí en un país y no en otro país, pues ya quedo como residente en el país que dije que sí. Pero si digo no, no, o sí, sí, o sea, quedó empatado, me voy a la segunda regla de desempate. Entonces, ¿cuándo hay desempate? Cuando digo sí, no, o cuando digo no, sí. Pero si digo no, no, o sí, sí, o sea, en los dos no tengo vivienda permanente, o en los dos tengo vivienda permanente, me tengo que ir a la segunda regla de desempate. Entonces, miremos acá cómo funcionan las reglas de desempate. ¿Dónde tiene la vivienda permanente a disposición? Digamos que en este caso, ella está sentada en España, sabemos que es en el otro país. Pero digámosle en el ejemplo que no, que yo no tengo, en ninguno de los dos tengo vivienda permanente. O digamos que en los dos tengo vivienda permanente, ¿cierto? Entonces, mire, cuando yo ya le dije sí, no, o no, sí, él me dice, no, ya no hay necesidad de analizar las otras, ¿cierto? Pero si yo le digo aquí sí, sí, él me dice, no, sigamos para abajo. Entonces él me dice, ¿dónde está el centro de intereses vitales? Pensemos que yo dije que en el otro país sí, o sea, en España. Entonces él me dice, entonces no es residente. Pero si yo le digo, qué pena, mi centro de intereses vitales está en Colombia y en el otro país no tengo centro de intereses vitales, mire que él me dice, por regla de desempate, ¿ya ganó quién? Ganó Colombia. Entonces, usted es residente para efectos fiscales colombianos en Colombia, y también en España tendrá que decir que es no residente en España, sino que es residente en Colombia. Entonces, las reglas de desempate, como les decía, van en orden jerárquico.
¿Qué significa el centro de intereses vitales? Lo que define el convenio es donde tienen sus relaciones personales y económicas más estrechas, es decir, donde desarrolla su actividad económica y donde está sentada su familia. En el caso de ella, desde el primero, decimos que la vivienda permanente a disposición está en el otro país, ¿cierto? Entonces aquí esto no interesa, esto aquí no interesa. Tiene su centro, su vivienda permanente a disposición es en el otro país. Entonces me dice, bajo CDI, es no residente. Conclusión definitiva, es no residente, porque aunque normativa interna me dé que es residente, bajo el análisis de CDI no es residente, porque ¿por qué es no residente bajo el CDI? Recordemos. Primero analizo normativa interna de los dos países. Si bajo normativa interna de los dos países solo es residente en uno, pensemos que bajo la normativa española ya no fuera residente, queda siendo residente en Colombia. Pero si bajo normativa de los dos países me dice que soy residente en ambos, ojo, o que no soy residente en ambos, me tengo que ir a las reglas de desempate, que son estas que tenemos acá. Entonces, es así como en el análisis de este caso, ¿qué estamos diciendo? Lo tengo que analizar como nacional, bajo normativa interna de España es residente, bajo normativa colombiana es residente, pero como estamos frente a un CDI, no puede ser residente en ambas jurisdicciones, será residente en España únicamente por tener su vivienda permanente a disposición en España. Conclusión final es no residente en Colombia. ¿Y en qué nos soportamos? Artículo 10 y artículo 4, CDI Colombia, España. Pasemos entonces a la siguiente. Vemos este caso. Un nacional colombiano. Vive en Holanda hace 4 años. Trabaja virtualmente para una empresa, ojo, colombiana, que lo tiene vinculado por contrato laboral. No tiene a la fecha bienes, esposa ni hijos. Él se dedicó a viajar por el mundo, no le interesa adquirir patrimonio, ni hijos, ni como dicen por ahí, enredarse. Él vive en Holanda y lo puede hacer porque trabaja virtualmente para una empresa colombiana, pero tiene contrato laboral. ¿Se puede tener contrato laboral? Claro que sí. Entonces, ¿en qué interfiere que la empresa colombiana sea la que le esté pagando esos ingresos? ¿Será que eso me afecta en algo el tema de que sea residente o no residente? En este caso, no. Pero vamos a ver en otro caso que sí me afecta. Miremos acá. Entonces, es nacional colombiano, lo tengo que analizar como nacional. Bajo normativa colombiana es que no residente. ¿Y por qué será no residente? Tiene ingresos de fuente nacional. Entonces alguien puede decir, Alexa, mire que es que él está trabajando para una empresa colombiana. Sí, señor, es una empresa colombiana, muy bien y todo, pero ¿es dónde está ubicado? En Holanda. ¿Y qué tipo de servicios está prestando? Está ganando servicios personales por salario. ¿Y qué me dice el artículo 24 entonces? Aquí tenemos que analizar. No importa el lugar físico de ubicación o quién esté pagando. Lo que interesa para el análisis del artículo 10 es si ese 50% más de los ingresos son de fuente. Y recordemos que esa fuente colombiana está prevista en el artículo 24 y hay unos ingresos que son producidos en Colombia, que es lo normal, y que son ingresos de fuente colombiana, pero también hay unos ingresos producidos en el exterior que cuando son pagados en Colombia son de fuente nacional. Pero en este caso, cuando analizamos nosotros ese artículo 24, vemos que las rentas de trabajo son de fuente nacional cuando se desarrollan dentro del país. Entonces, así se lo esté pagando una empresa extranjera, ¿cierto? Una empresa colombiana. Él tiene un contrato de trabajo, o sea que son sueldos, y él los está desarrollando físicamente es en Holanda. Entonces no es ingreso de fuente nacional
y como no tiene ni bienes, ni esposa, ni hijos, es no residente. Entonces, no es residente. Miremos este otro. Caso 4. Un nacional colombiano ha vivido siempre en Colombia. En marzo 31 del 2021, ojo, se trasladó con su familia a Estados Unidos. Y desde esa fecha, pues él se encuentra ese nacional radicado, bueno, es mujer radicada allí. Percibió en el 2021 ingresos en Colombia, solamente percibió en Colombia un 10%. Y en Estados Unidos percibió 90% porque ya ahí está percibiendo sus ingresos y no tiene todavía patrimonio a la fecha. ¿Qué hacemos con esta persona? Entonces, esta persona se tiene que analizar como nacional. Y tenemos aquí un tema. Tenemos el tema de la permanencia. Toda la vida vivió en Colombia. En marzo 31. Le dio por irse en marzo 31. Cuando él se fue en marzo 31, fíjese que si yo analizo el año 2021, en Colombia no estuvo más de 183 días. Ojo, pero si yo cuento su fecha de salida, miren que hacia atrás, o sea, contando marzo 31 del 2021 con marzo 31 del 2020, él sí tiene en un periodo de 365 días una permanencia superior a 183 días. Es más, tiene una permanencia de 365 días en un periodo calendario cualquiera de 365 días. Y ese precisamente fue el cambio radical que tuvo este artículo. Porque anteriormente, como estaba redactado antes el artículo 10 del Estatuto Tributario, hablaba de año calendario, ¿cierto? Miren que decía que consistía en la permanencia continua o discontinua, continua en el país por más de 6 meses en el año o periodo gravable. Mientras que nuestro hoy artículo 10 nos dice que es esa permanencia por más de 183 días durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios, eso sí, consecutivos. Pero me dice, en el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua recaiga sobre más de un año periodo gravable, se considera que la persona es residente a partir del segundo año periodo gravable. Entonces, esta persona, ¿qué pasó? En el año 2021, es verdad, solo estuvo 3 mesecitos en Colombia, 90 días, pero en un periodo cualquiera de 365 días, cuyo periodo terminó en el 2021, sí completó más de 183 días de permanencia. Entonces, esa persona es residente, porque a pesar de que estuvo en el año 2021, perdón, más de 183 días en Estados Unidos, en Colombia estuvo por un periodo de 365 días calendarios de forma continua más de 183 días. Entonces, miremos acá lo que tengo que analizar. Quiero irme aquí un momentico a llevarlos a ver el artículo 10 del estatuto. Permítanme acá un momentico. Bueno, yo creo que ahí yo les traje el parágrafo 2, así que pena, se los tengo. Entonces, cuando uno analiza el artículo 10, habla de varios numerales. El primer numeral, permanecer continuo o discontinuamente los 183 días. Numeral 2, el personal diplomático que les hablo en favor del Estado colombiano. Y el numeral 3 solo aplica para los nacionales. Entonces, les decía, si yo ya cumplo la permanencia, no tengo que tener en cuenta ese numeral 3, ¿cierto? No tengo que tener en cuenta ese numeral 3 y mucho menos el parágrafo 2. ¿Qué es el parágrafo 2? El que me dice que no será residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3. Pero es que yo no soy residente. Este señor no es residente por el numeral 3. Este señor es residente por el numeral 1. Entonces, venga, yo les hablo acá el estatuto, que sí me parece importante que lo veamos así.
A ver si nos están viendo. Estatuto. Bueno, entonces miremos algo del artículo, que pienso que estas son las claves para uno resolver muchos de los dilemas que uno tiene en la residencia. Entonces, mire que el artículo 10 tiene el numeral primero, tiene el numeral 2 y tiene el numeral 3. Entonces, si yo soy residente por numeral primero o por numeral 2, yo no tengo que mirar nada más. Eso es una regla literal. Es residente y ya. Si soy residente por esas dos causales, no tengo que mirar nada más. Pero en este caso, entonces, el señor, ¿por qué quedó residente? Por el numeral 1. Entonces, cuando miro el numeral 3, es cuando no soy residente ni por numeral 1 ni por numeral 2. Y entonces ahí me dicen, mire, analice su relación con el país, solo para los que son nacionales, pero ese parágrafo 2 me dice, no será residente fiscal los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3. Entonces, como este no es residente por numeral 3, sino por numeral 1, yo no tengo que analizar el parágrafo 2. ¿Por qué estoy haciendo ese énfasis? Porque alguien pudiera decir, ay, venga, Alexandra, es que mire que en el parágrafo 2 dice que si él tiene más del 50% de los ingresos percibidos donde tiene su domicilio, él se convierte en no residente. No, señora. Pilas que ese parágrafo 2 está dado exclusivamente para los que son residentes por numeral 3. Entonces, él no puede decir que es no residente, será residente en Colombia. Y el problema que tenemos aquí es que también puede ser residente en Estados Unidos, porque lastimosamente no tenemos convenio de doble imposición con Estados Unidos, que estamos, mejor dicho, atrasados pues de este convenio, y entonces tiene que declarar fuente mundial y probablemente en Estados Unidos también lo haga. Aquí está el ejemplo de lo de los años continuos y discontinuos. Mire que este inició el 18 de junio y los completó el 20 de junio. Entonces yo lo analizo en 2 años, en 1 año, y lo que hago es coger un periodo cualquiera de 365 días calendario. Hay 2 oficios de la DIAN que nos ayudan mucho a, digamos, a mirar más detenidamente y entender qué se fue la intención del legislador. Entonces, miren, en este oficio dice que, pues, que los 183 días calendario pueden o no ser consecutivos y pueden o no quedar en un periodo o en 2 periodos fiscales, ¿cierto? Precisamente por eso la norma previó qué pasa cuando esa permanencia se cumple en 2 periodos fiscales, que dice que recae sobre el segundo. Y este oficio, miren cómo dice, una vez cumplido el término de permanencia continua o discontinua en el país, pierde importancia si el periodo fiscal, al tenor del artículo 1 del decreto 187 de 1975, aún no terminado. O sea, no importa si yo cumplí mi permanencia en junio, si yo cumplí mi permanencia en el país en octubre, no importa si no he llegado a 31 de diciembre. O si esos 183 días cobijan 2 periodos fiscales. Sabes que yo llegué en noviembre y los cumplí en julio, no importa. Porque el hecho de cumplir hace que la persona sea considerada residente cuando a partir del segundo año periodo gravable, es decir, en el que completó la permanencia en el país, ¿cierto? Entonces, no, el estatus de residente se alcanza no al cierre de un periodo, sino cuando se cumplen los 183 días de permanencia. Por ejemplo, nosotros tuvimos este caso el año de un brasileño que llegó al país y mientras que él estuvo, pues la intención era por salario, y los primeros meses que estuvo, pues nosotros lo tratamos como no residente, como no residente, como no residente, como no residente. A partir de que superó los 183 días, alcanzó su estatus a la normativa de este artículo 10 de residente, y por lo tanto ya le empezamos a aplicar las bondades de la tabla del artículo 383, pensemos a partir de agosto o a partir de julio, y lo claro es que esta persona pues tiene que declarar como residente desde el año gravable 2022, pues si fue en el 2022 el ejemplo que les pongo, o el caso que nosotros tuvimos fue realmente del año pasado. Entonces, si eso se completa en 2 periodos, que él llegó en noviembre y los completó en mayo, pues en mayo
se convertirá en residente, no lo fue en noviembre empezó a correr su periodo de permanencia continua o discontinua y la retención en la fuente se le aplica como no residente a partir de que cumple la residencia. Yo no tengo que esperar cumplimiento de periodo gravable, no es que usted fue residente es en el año 2021, espere que el otro año ya le empiezo a retener como no residente, como residente, no. Yo le tengo que respetar el periodo exactamente donde lo cumpla y ese fue el gran cambio que nosotros tenemos en nuestra legislación. Les decía que eso tiene problemas con las otras jurisdicciones, por ejemplo España lo cuenta es por periodo fiscal y así, o sea, muchas jurisdicciones no lo cuentan en un periodo cualquiera de 365 días y eso puede tener inconvenientes en que por permanencia pudiera ser residente en un país y no residente en otro país, analizando solo la permanencia. Miremos este otro caso. Un venezolano migra para Colombia en el 2018 y adquiere la nacionalidad colombiana en el 2020. Trabaja para una empresa colombiana a la cual le presta servicios técnicos. En enero del 2021 vuelve a radicarse en Venezuela con su esposa e hijos y sigue trabajando con la misma empresa. ¿Con cuál empresa? Con la empresa colombiana, pero ya de forma remota. Este caso tiene veneno. Primer tema que tenemos que resolver, ¿lo analizamos como nacional o lo analizamos como extranjero? La respuesta es, lo analizamos para el año 2021 como un nacional. ¿Por qué? Porque esta persona es un nacional por adopción. ¿Qué nos dice la ley 43 de 1993 que está contenida en el Código Civil? Son nacionales colombianos, no solamente el que nazca en Colombia, que es el numeral 1 por nacimiento, sino que el numeral 2 nos dice también son nacionales colombianos por adopción, que puede ser extranjeros que lo soliciten y lo obtengan, latinoamericanos y del Caribe por nacimiento, domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno piden ser inscritos como colombianos y miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos. Y eso tiene pues un montón de reglamentación que no es objeto de nuestra materia. Pero el tema es que la definición de nacional yo la tengo que entender nuevamente cuando no está definida en el ámbito tributario, me tengo que ir al derecho tributario preferente de la materia. Entonces, en este caso me voy al Código Civil, ¿cierto? No me voy a ir por allá a otra norma aduanera, no. En este caso me voy al Código Civil y me dice que el nacional puede ser por nacimiento o por adopción. Entonces, esta persona la primera conclusión que tenemos que hacer es que lo tengo que mirar con cariño, ¿cierto? Y es que en el año 2021 lo tengo que analizar como un nacional. Y pensemos que usted es el contador de esa empresa colombiana que le paga los servicios técnicos. Y él lo llama a usted y le dice, averiguame si yo tengo que declarar. Entonces usted ya sabe, primero, lo va a analizar como nacional. Segundo, ¿será residente o no será residente? Entonces aquí tenemos que se devolvió para Venezuela en el 2021, o sea, por permanencia no va. Sin embargo, le tengo que ir al numeral 3, analizar el vínculo que tiene en Colombia como nacional. Bienes, esposa, hijo, administración de bienes, nada en Colombia, ¿cierto? Está totalmente asentado en Venezuela, su patrimonio en Venezuela, su familia en Venezuela. Pero aquí hay un tema especial y son los ingresos. Esos ingresos, acuérdense del caso de Holanda, un colombiano que se fue para Holanda y está asalariado por la empresa colombiana y dijimos, no, pero este servicio lo presta presencialmente en Holanda, entonces es un ingreso de fuente extranjera. Y este caso es igual, solo que ya no estamos circunscritos a un contrato de trabajo, sino a un contrato de servicios técnicos. Entonces, ¿será que esos servicios técnicos son de fuente nacional o serán de fuente extranjera? Entonces, ahí hay una norma especial. La norma especial es que la norma sí define en el artículo 24 que cuando se trata de servicios técnicos y asistencia técnica, sea que se presten en el exterior o sea que se presten en Colombia,
Si el pagador es una empresa colombiana, son ingresos de fuente nacional. Y el artículo 10 a mí no me está preguntando los ingresos se los pagó una empresa colombiana, una empresa extranjera, los ingresos los percibió en Colombia o en el extranjero, no. Se está apropiando el artículo 10 de la definición de ingreso de fuente nacional e ingreso de fuente extranjera. Entonces, obligatoriamente me tengo que ir a ese artículo 24 y a ese artículo 25 y por lo tanto, esta persona, ¿cómo les parece? Que a diferencia de ese colombiano que está trabajando en Holanda y este venezolano que está trabajando en Venezuela, pero que es nacional colombiano, también le toca declarar en Colombia porque ese ingreso es de fuente nacional. Entonces, es residente en Colombia, mijito, dése el pasito por acá y declare ingresos y patrimonio de fuente mundial. Entonces, aquí tenemos todo lo que es asistencia técnica y servicios técnicos, son ingresos de fuente nacional, sea que se suministren desde el exterior o en el país. Ojo que aquí tenemos que estar presente en que sea que se suministren desde el exterior o en el país, pero que el pagador sea una empresa colombiana para que se entienda desde el exterior, porque si es prestado en el exterior, pensemos en el mismo caso, el venezolano, pero no lo paga una empresa colombiana, sino una empresa venezolana, es un servicio prestado en el exterior, ese sí no es ingreso de fuente nacional. Miremos este otro, mire que el tema lo está poniendo aquí, se está poniendo candente. Miremos este otro. Un colombiano vivía en Colombia y viajó para España en noviembre del 2020 hasta mayo del 2021. Es andariegui. Luego estuvo 100 días en Francia y 80 días en Colombia. Es profesor de inglés a estudiantes por el mundo que pagan por sus clases. No tiene esposa, hijos ni bienes en el país. Claro, ¿quién le aguanta ese trote, cierto? Argumenta ser residente en España. Y por ello le dice a usted el contador, no, yo no soy residente en Colombia, pero aún no tiene el certificado expedido. ¿Qué hacemos con este colombiano? Entonces, por el año 2020 cumplió la permanencia porque miren que vivía en Colombia y viajó para España en noviembre del 2020. Entonces, digamos, de noviembre a noviembre del 2020, que fue la fecha que viajó. Un año hacia atrás o hacia adelante, cumplió permanencia hacia atrás en Colombia. O sea que en el 2020 era residente en Colombia. Pero de noviembre 20 a noviembre del 2021 no cumple porque después estuvo de noviembre solo hasta mayo y luego estuvo 100 días en Francia y luego 80 días en Colombia, ¿cierto? Entonces no cumple permanencia. Entonces, no cumple permanencia en Colombia. Entonces tengo que analizar cómo es nacionalito, si me tengo que fijar los vínculos que tiene con Colombia. Entonces, cuando analizo los demás criterios, miremos, ¿tiene más del 50% de sus ingresos en Colombia de fuente nacional? No, porque como sus ingresos están relacionados en el lugar donde está ubicado, porque percibe sus ingresos por servicios personales, sus ingresos más del 50% no son de fuente colombiana. No tiene... ¿Me están escuchando ahí bien? ¿Me confirman, por favor? Ok, gracias. Alessandra, sí le estamos escuchando. Listo, gracias. Entonces, él me está argumentando ser residente en España y que por eso no debería ser residente en Colombia. ¿Qué tengo que hacer? Si bajo las reglas españolas es residente, o sea, ya vimos que en Colombia él no cumple ninguna regla, no cumple permanencia, no cumple ingresos, no cumple patrimonio, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene bienes. Pero tenemos que mirar cómo está en España, porque puede ser que en España, yo les decía, fíjense que en España la regla indica que los 183 días de permanencia es por año calendario o por año fiscal. Y miren que en España estuvo desde noviembre hasta mayo del 2021. Si yo cojo España, noviembre hasta mayo del 2021, me da más de 183 días. Pero como ellos lo analizan es por año calendario, de enero a mayo del 2021 no supero el año calendario. Entonces, probablemente España le diga, papito, usted tampoco es de aquí. Ahí tenemos un problema, ¿cierto? Entonces,
Probablemente con las reglas españolas no sea residente. Sí, de pronto, porque ellos también tienen reglas especiales de asiento de los negocios y así como las tenemos nosotros. Si él es residente español y te entrega el certificado, entonces no será residente en Colombia, porque realmente no cumple ni con numeral 1, ni con numeral 2, ni con numeral 3. Pero, ojo con este tema, si bajo las reglas españolas no es residente, hijito, es que usted está por todo el mundo, sus ingresos son de toda parte y aquí no se quedó más de 183 días en el 2021, es residente en Colombia. ¿Y por qué? Vamos a analizarlo con la plantillita. Porque si yo lo analizo con la plantilla, fíjese que estoy ubicado en el nacional, no, vamos a mirar que no cumple ni el 1, ni el 2, ni ninguno de estos tres, ya lo dijimos. Y me están diciendo que si yo tengo la residencia acreditada en España, pues no seré residente en Colombia. Pero si a la normativa interna soy residente fiscal en ambas jurisdicciones, y permítame corregirlo porque así lo dice el convenio, o no soy residente en ambas, entonces corrijámoslo aquí de una vez, sería residente fiscal o no residente. Si yo aparezco como no residente en ambas jurisdicciones, me voy por reglas de desempate. Con este señor el tema está difícil, ¿cierto? Porque vivienda permanente es ciudadano del mundo. No y no. ¿Dónde está su centro de intereses vitales? Ni aquí ni allá. No y no. ¿Dónde vive habitualmente? Soy habitante del mundo. No y no. Entonces, por último, él se va a su nacionalidad. Entonces, en ese caso, esta persona, por ser nacional colombiano, pero ojo, por regla de desempate, al ser no residente ni en Colombia ni en España, termina siendo residente en Colombia y por lo tanto tiene que tributar fuente mundial en Colombia. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el artículo 10 y en España les traje la ley que define lo de residencia fiscal. Son 3 condiciones, pero la primera es lo de los 183 días al año en España, el núcleo de intereses económico, que tampoco lo tiene en España, y su cónyuge o hijo residen habitualmente en España. Mi cónyuge ni hijo tiene este personal. Bien. Aquí les estoy colocando simplemente un certificadito de residencia fiscal en España, expedido por la autoridad tributaria española, pues a modo de ejemplo. Este es uno de la agencia tributaria, es del año, creo que este lo cogimos del 2021, si no estoy mal, por ahí dice el año grabable, creo que es del 2021 si no estoy mal, por ahí tiene la fecha. Entonces, este es un ejemplo del certificado, que en el caso de yo contar con ese certificado, entonces lo puedo tomar como no residente en Colombia. Digamos que eso en el fondo tiene un problema jurídico, porque les voy a decir lo siguiente. Acuérdense que Colombia también tiene un procedimiento para expedir el certificado de residencia, ¿cierto? Y cuando usted le dice a Colombia que les pide el certificado de residencia, ahorita lo vamos a ver, él le pide diligenciar un formulario, unas preguntas, y ahí no se tienen en cuenta los convenios de doble imposición, sino que él simplemente tiene en cuenta artículo 10. Lo mismo hace España. O sea, España cuando analiza su situación, si es residente o no residente, él no se va a mirar el CDI con Colombia. Él dice, es que el señor que me lo está pidiendo es un nacional colombiano. No. Él dice, vea, yo miro mi normativa interna y usted residente fiscal. Entonces, ¿por qué decimos que el hecho de tener ese certificado lo exime de ser residente en Colombia? Pues por la forma como tenemos redactado nuestro artículo 10, ¿cierto? Que dice que yo soy residente si soy nacional y durante el respectivo año gravable, habiendo sido requerido por la administración, no acredite su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Dicho de forma contraria, si yo soy nacional y yo puedo acreditar mi condición de residente, cuando me requiera la administración tributaria y me diga, ¿usted por qué me está declarando como no residente? Yo le digo, mire que es que yo tengo mi acreditación de residencia en España. Entonces, para mí es muy importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, por ese literal es que nosotros decimos que si tengo el certificado
de residencia en un país que tiene convenio de CDI, no quedo residente en Colombia por ese literal E. Si ese literal E no existiera, esa persona con todo y lo que quiera puede tener su certificado y Colombia también le dará su certificado de residente y él en su analítica con su contador súper especializado que vino a este seminario tendrá que determinar la regla de desempate para mirar en cuál de los dos es residente, ¿sí? Entonces, la regla de desempate la analizo cuando bajo normativa interna soy residente o no soy residente en ninguna de las dos jurisdicciones y no tengo certificado de residencia en el país del exterior. Eso es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Y miren que acá dice, las personas naturales, ese es parágrafo del artículo 10, personas naturales nacionales que de acuerdo con las disposiciones de este estatuto acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante certificado de residencia o documento que haga sus veces expedido por el país o la jurisdicción del cual se hayan convertido en residentes. Entonces, nosotros tenemos las dos condiciones. Tenemos la condición de la aceptación del certificado de residencia del exterior y aquel que quiera acreditar su condición de residente en el exterior lo puede solicitar también ante la DIAN. ¿Listo? Miremos este otro. Un colombiano vivía en Colombia y se radicó en Brasil desde marzo del 2021. Es jubilado de Colombia, todos sus bienes raíces están en Colombia y vive con su familia en Brasil, donde percibe el 20% de sus ingresos totales. Y nos dan por precedente que ya analizada la normativa interna de Brasil, él es residente fiscal en Brasil. Entonces, tenemos aquí varios temas, ¿cierto? Entonces, es nacional, lo tenemos que analizar con numeral 1, con numeral 2, numeral 3. Por permanencia en Colombia, ¿qué dicen ustedes? Pasa lo mismo, ¿cierto? Por permanencia en Colombia, tiene que declarar en el año 2021, ¿sí? Entonces, esta persona es residente en Colombia por permanencia, si lo analizamos porque fue desde marzo del 2021, y además, si no fuera por permanencia, tiene más de su 50% de ingresos de fuente nacional y más del 50% de sus bienes en el país. Entonces, tiene que declarar ingresos y patrimonio de fuente mundial. No tiene más del 50% de sus ingresos o de sus bienes en su domicilio. ¿Por qué? Porque él es pensionado, tiene en Brasil unas rentas bajitas que son el 20%, pero el 80% de sus ingresos los recibe por pensión pagada por Colombia. Entonces, ese ingreso de fuente nacional, así él esté radicado en el exterior, devenga de una fuente laboral, entonces sigue siendo de fuente nacional. ¿Qué le pasa a este señor? Que como es Brasil, y Brasil no tiene convenio de doble imposición, tenemos el inconveniente de que va a ser residente ¿dónde? En ambos países. En ambos tiene que declarar y debe pedir el certificado de residencia fiscal colombiano y situación fiscal para acreditar condición y pagos en Brasil. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos, en ese artículo 10 dice que Colombia va a reglamentar cómo pueden acreditar la residencia del que trata este numeral 10 del estatuto, y la resolución 26 del 2019 definió el procedimiento para hacer para solicitar el certificado de residencia. En ese link que les mandé hay un videito en YouTube donde habla pues de cómo eso anteriormente era radicado, ahora es virtualmente. Usted se entra con su usuario, en esta partecita donde están las casillitas en servicios al ciudadano, hay uno que se llama certificado tributario, certificado de residencia fiscal y situación tributaria. Usted le da clic ahí, él empieza a preguntar y le dice que si usted permaneció más de 183 días, o sea, casi que parecido a lo que tenemos en la plantillita. Y él le dice, bueno, si usted es residente por ejemplo, por cónyuge, tiene que adjuntar pues el certificado que conste pues de matrimonio, ¿cierto? La partida de matrimonio. Si es de sus hijos,
si es porque sus hijos están en Colombia, adjuntar el registro civil. Si usted es residente en Colombia por permanencia, no le piden nada, solamente hay que adjuntar la cédula. Entonces usted responde, diligencia, adjunta los documentos, radica el proceso y la DIAN tiene, si no estoy mal, 15 días hábiles para responderle y emitir el certificado de residencia fiscal. Y el de situación tributaria se hace a través del mismo proceso y simplemente lo que le certifican son los impuestos pagados en Colombia para efectos de acreditarlos en el exterior. Este es el formulario que hacíamos pues el 1381 para acreditar la residencia y la situación tributaria. Miren lo que les decía, simplemente uno marca con la X lo que cumpla, ¿cierto? A quién va destinado ese certificado, si es persona la fotocopia, pues dependiendo de los requisitos, usted marca cuál es adjunta, pero ya este tema, esto se radicaba ante la Subdirección de Fiscalización Internacional, pero ya este tema se hace muy fácil con los que tienen registrado su RUT, se hace a través de la página de la DIAN, con su usuario autenticado. Miremos entonces este otro caso. Un colombiano vive en Estados Unidos con su novia desde el 2019. Listo, entonces está en Colombia desde el 2019, feliz, tranquilo y contento de la vida con su novia. Pero mira el problemita que tiene tiene una casa en Colombia y dejó algo, no se le quedó nada más ni nada menos que la esposa. Entonces tiene su novia en Estados Unidos, vive con ella desde el 2019, se dejó de su esposa, pero no está separado legalmente. O sea, le dijo a la señora, vea, no peleemos, yo me voy para Estados Unidos, quédese usted viviendo con esta casa que construimos los dos, y se fue. Y además tiene otro inmueble por el cual percibe arrendamientos. Ese otro inmueble por el cual percibe arrendamientos representa el 30% de sus bienes e ingresos totales respectivamente. En Estados Unidos tiene también un inmueble e ingresos que representan el 48% del total de sus bienes e ingresos respectivamente, y tiene otros activos e ingresos menores en Panamá. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Es nacional. Primero, permanencia en Colombia no lo tiene, vive en Estados Unidos desde el 2019. Numeral 2, no cumple. Numeral 3, ser nacional. Más del 50% de los bienes, de los ingresos de fuente nacional en Colombia, no. Nos están diciendo que solo el 30%. Bienes, tampoco, solo son el 30%. Listo. Esposa o cónyuge permanente, no separado legalmente. A problemas, ¿cierto? Entonces, de hecho, ese es un caso, no crean que todo eso pasa con estos colombianos tan, ¿qué digo yo? Bueno, dejémoslo así. Con estos colombianos que inventan tanto, fue un caso real que le presentaron a la DIAN, y la DIAN dijo, mire, aquí el problema, y de hecho, pues, los que son abogados saben que ahí hay un problema, digamos, si este señor se muere, para efectos de si tiene una pensión, pero lo que le dice la DIAN es que, miren, puede tener allá su compañera permanente, pero como sigue con una unión marital o cónyuge y no están separados legalmente, papito, por vivo, quedó declarante en Colombia, ¿cierto? O declarante no, pues digamos más bien residente, quedó residente. ¿Por qué? Porque su cónyuge no separado legalmente está en el país, a pesar de que tenga compañera permanente en Estados Unidos. Y como no tiene más del 50% de los ingresos, ni más del 50% de los bienes en Estados Unidos, donde tiene su domicilio, se convierte en residente en Colombia. La única forma de él salir de ese problema, pues es que se separe, ¿cierto? Que se separe legalmente de su esposa, uno, pues que sería el camino expedito, o dos, que hubiera percibido más del 50% de sus ingresos en Estados Unidos o tenga más del 50% de sus ingresos en Estados Unidos. ¿Listo? Porque aunque tiene más ingresos en el exterior, el más del 50 lo completa es con Panamá. Importa es donde tiene su domicilio. ¿Listo? Base normativa, el artículo 10, el numeral 3 literal A que acabamos de ver, y aquí hay un oficio de la DIAN donde les ponen ese caso. Caso 9.
Una persona natural chilena es asignada para prestar sus servicios durante 7 meses en Colombia y 5 meses en Chile, conservando en ambos países una vivienda permanente a su disposición, viviendo su esposa en Chile, donde efectúa aportes a la seguridad social, pero sus hijos se vinieron con él para Colombia, lugar donde estudia y adelantan diligencias para obtener la ciudadanía colombiana. Dicha persona es de nacionalidad extranjera. Entonces, tenemos un problema. El primer problema es que aquí ya hablamos de una persona natural que chilena. Entonces, nos olvidamos de todo lo que analizamos para el nacional y nos vamos a ir para el extranjero. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a la plantilla. Y vamos a mirar que para el extranjero solamente importan unos puntos. ¿Cuál es el punto que interesa para el extranjero? La permanencia en Colombia. Entonces aquí es lo único que importa. O sea, si es una persona que no es nacional, sino que es extranjero, cuando decimos que ese extranjero es residente, decimos que es residente cuando permaneció de forma continua o discontinua en el país más de 183 días calendarios. Aquí les pusimos un pastelito para que nos hablen de fechas de entrada y de salida, ¿cierto? En un periodo, por eso aquí dice selecciona un periodo de 365 días calendario consecutivo. O sea, no es de 1 de enero a 31 de diciembre. Y alguien dirá, ay, ¿y qué periodo cojo? Porque es que si cojo este me da y este no me da. Lo que dice los oficios de la DIAN es que es contando las fechas de entrada y de salida, ¿cierto? Entonces, si yo estuve en Colombia toda la vida y me fui en marzo, a partir de esa fecha determino la permanencia continua o discontinua. Si yo llegué a Colombia, soy un extranjero, y llegué a Colombia, por ejemplo, aquí en este caso, 1 de enero del 2022, desde el 1 de enero comienzo a contar en ese periodo de 365 días la permanencia continua discontinua. Entonces se empieza a contar desde la primera salida o desde la primera llegada a Colombia. ¿Listo? Durante ese periodo. Entonces analizo la permanencia y miren que aquí es lo único que yo analizo, porque de aquí en adelante lo que analizo son convenios, o sea, convenios de doble imposición. Pero si es un extranjero, aquí estamos hablando de un chileno que sí tiene convenio, pero si analizamos otro extranjero, un argentino o uno de Costa Rica o de cualquier otro país que Colombia no tenga ni CDI ni CAN, no se mira nada más. O sea, si estuvo en Colombia más de 183 días de forma continua y discontinua, periodo cualquiera de 365, será residente. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para este señor? Miremoslo acá. Entonces, ¿será residente colombiano? Sí, es residente colombiano, porque permaneció más de 183 días en un periodo de 365 días. Miren que aquí vimos que estuvo 7 meses en Colombia prestando los servicios de forma continua. Sin embargo, también es residente en Chile, lo cual entonces tiene que decidirse por regla de desempate para ser residente únicamente en uno de los dos países. Aquí, ¿qué pasa? Que conforme con el cuarto criterio, la persona es considerada en Chile. ¿Por qué? Porque vimos que tiene vivienda permanente en los dos, que tiene relaciones vitales o centro de intereses vitales en los dos, porque en uno tiene los hijos y en otro tiene la esposa, y en los dos trabaja para dos empresas, una colombiana y una chilena. Donde vive habitualmente, en los dos vive habitualmente. Entonces, ahí la regla de desempate finaliza es de dónde es nacional. Y como él es nacional chileno, entonces termina siendo residente únicamente en Chile. Analicemos otro caso de un extranjero. Caso 10, una persona peruana. Entonces, tenemos una persona peruana que vive en Colombia desde octubre del 2020, desarrollando un proyecto de construcción que finaliza en el 2022. Pensemos un arquitecto, un constructor, ¿cierto? Y percibe la totalidad de sus ingresos en Colombia, pero su familia, bienes inmuebles, están ubicados en Perú. Entonces, primero,
¿Le aplicamos regla de nacional? No. Me voy a la hojita de extranjero. Listo. Cuando yo me ubico en una persona peruana, entonces miren que acá con el extranjero vamos a hacer el ejemplo. Entonces él me está diciendo, vive en Colombia desde octubre del 2020. Digamos que si analizamos 2020, octubre de 2020 al 2021, entonces va a tener los 365 días, ¿cierto? Pues digámosle acá que en el año 2021, dejo la hoja. Pues entró desde el 1 de enero, estuvo en el 2021, el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Cierto? Y estos dos no los voy a diligenciar. Listo. Entonces, ¿permaneció continuo y discontinuamente en el país por más de 183 días calendario? Sí, permaneció en Colombia más de 183 días. ¿Tiene su residencia habitual en alguno de estos países? Bolivia, Ecuador, Perú. Ah, aquí estamos hablando de un peruano. Entonces, fíjese que si yo aquí le digo que sí, que tiene su residencia habitual en Perú, él me dice, no mire nada más. Como estamos frente a un convenio CAN, él me dice que yo soy residente donde tenga mi residencia habitual. Entonces alguien dirá, ¿y por qué usted concluyó que tiene su residencia habitual en Perú, sabiendo que en Colombia va a estar 2 años, desde octubre hasta 2022? ¿Listo? Entonces ahí tenemos que ir a analizar unas normas supranacionales de la CAN, ¿cierto? Entonces tiene que resolverse con la decisión 578 de la CAN. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces la CAN dice que se presume que son residentes habituales de donde sean nacionales las personas. Entonces el peruano se presume que es residente en Perú, residente habitual en Perú. Si él quiere ser residente habitual en Colombia, la CAN lo resolvió a través de una decisión, miren que es muy nueva, decisión 878 del 2021, Estatuto Migratorio Andino, y dice que el peruano puede decidir residir en un país miembro distinto al de su nacionalidad, para lo cual puede obtener una residencia temporal o permanente de conformidad con lo dispuesto en la presente decisión. Entonces, si ese peruano solicitó la residencia temporal en Colombia, de octubre a diciembre, será residente en Colombia porque no es residente habitual en Perú. Pero si ese peruano dice, no, yo aquí no he pedido nada, yo voy a trabajar y me voy, yo no pedí la residencia, entonces sí, será residente habitual en Perú. Lo que pasa es que por el tiempo, pues ahí ya hay un tema ya de tipo de migración, pues que no conozco. Entiendo que ellos no pueden estar en Colombia sin esa residencia temporal, la tendría que solicitar. Entonces, el tema es, si tiene acreditada la residencia temporal en Colombia, es residente habitual en Colombia, declara en Colombia. Pero si no la tiene acreditada, porque no la necesita o no la pidió, entonces es residente únicamente en Perú. Muy bien. Con esos casos, entonces, abordamos las dudas más comunes que se nos presentan en las personas para definir si son residentes o si son no residentes. Entonces, vamos a mirar en estos 25 minutos que nos quedan algunos casos prácticos de las dudas que se presentan en obligados a declarar. Entonces, partimos de la misma base, de la misma, pero no la misma. ¿Por qué? Porque dijimos que en el primer caso, para definir si eran residentes o no residentes, dividíamos en 2 grupos, ¿cierto? Dividíamos en el grupo del nacional y dividíamos en el grupo del extranjero, ¿cierto? Las personas pueden ser, de acuerdo a su nacionalidad, nacionales o extranjeros, y de acuerdo a su condición tributaria, residente o no residente. Entonces, para yo saber si estoy obligado, ya sabemos cómo sé si soy residente o no residente. Para yo saber si estoy obligado o no obligado a declarar, también primero tenía que tener claro esa condición de residente o de no residente. ¿Por qué? Porque se le piden unas condiciones muy distintas
para declarar al residente y al no residente. Entonces, comencemos con el primer grupo. ¿Cómo sabemos si un residente está obligado a presentar declaración de renta? Entonces la norma me dice, están obligados a presentar las declaraciones de renta todas las personas, nacionales o extranjeras, contribuyentes sometidos al impuesto de renta y las sucesiones ilíquidas de las anteriores personas, distintas de las no obligadas a declarar. ¿Y quiénes serán los no obligados a declarar? Pero haciendo referencia a quién, a los residentes, cuando no superen los topes. Y es muy fácil los topes porque decimos cuando son ingresos, cuando son consumos o compras directas o mediante tarjeta de crédito, consignaciones o depósitos, siempre hablamos de 1.400 VTs, que para el año 2021 eran el tope 50.831.000. Y en patrimonio, que no hayan superado 4.500 VTs, que representan 163 millones, y además que no sean responsables del IVA, ¿cierto? Eso está en el artículo 592 y 593. Teniendo como precedente un tema, a ver, les decía que el artículo 10 fue modificado por la ley 1607 del 2012, donde evolucionó el concepto y pasó de hablar de extranjeros y nacionales para efectos de qué debían declarar, y el concepto evolucionó a residentes y a no residentes, ¿sí? El problema es que el artículo 10 se quedó con la definición de residentes y no residentes como en la clasificación de obligados frente a sus responsabilidades tributarias, pero muchos artículos se quedaron, digámoslo así, en pañales. ¿Por qué digo en pañales? Porque no evolucionaron el concepto. Y ese ha sido el problema eterno, y que la verdad uno se pregunta, ¿y por qué hemos pasado tantas reformas tributarias y no hemos corregido eso? Que cuando uno se va al artículo 592 y 593 específicamente, todavía hablamos de nacionales y extranjeros, cuando no deberíamos hablar de nacionales y extranjeros, sino que deberíamos hablar de residentes y no residentes, personas naturales residentes y no residentes. Y ese problema no lo encontramos solamente aquí, lo encontramos en resoluciones, lo encontramos en conceptos, en muchas cosas. De hecho, en los decretos de plazos, cuando se determinan los plazos para declarar, la DIAN había tenido tantos problemas con ese enredo, cuando decía los obligados, que si ustedes ven el decreto de plazos aplicable al 2021, él se limitó a copiar y a pegar el artículo 592 y 593, precisamente porque en anteriores decretos hablaba de residentes y no residentes y la gente se enredaba y bueno, se presentaron todas las discrepancias que ustedes han conocido, que hemos tenido pues a lo largo de este cambio. Entonces, nosotros haciendo una interpretación armónica de la norma, cuando en el artículo 592 y 593 encontramos la palabra extranjeros, nosotros lo entendemos dentro del contexto del artículo 10 y es no residentes. Y cuando nos hace referencia a esas personas nacionales de obligados a declarar o no obligados a declarar, hacemos referencia a los residentes, ¿sí? Entonces, en ese artículo, entonces, estos son los topes que yo tengo que mirar para el que sea residente. El que sea no residente, pues miraré otros temas que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, volvemos a la persona natural casada con el extranjero que vive en el exterior Argentina, tiene los 2 apartamentos en Colombia, le retienen como residente. No tiene más bienes inmuebles, no recibe ingresos en el exterior. El costo fiscal del apartamento en Colombia es 480 millones y los ingresos anuales son 48 millones. Entonces, si miramos estos topes, supera los topes ¿de qué? Del apartamento. Entonces está obligado a declarar porque su patrimonio supera 4.500 y ya habíamos mirado que es residente. Mismo escenario, pero ¿qué pasaría si esos bienes no estuvieran ubicados en Colombia, sino en el exterior? Estuvieran en Argentina. Sigue lo mismo. Está obligado a declarar porque como es residente, su patrimonio bruto se mira en su totalidad, supera 4.500 VTs, y se mira todo su patrimonio. El mismo escenario,
pero no le retuvieron, o sea, sus únicos ingresos son arrendamientos en Colombia. Y no le retuvieron como residente, que aquí miren que le estaban reteniendo como residente, sino que partamos del ejemplo que le retuvieron como no residente. Eso afecta en algo. O sea, esa persona pudiera decir, ay, no, yo ya pagué mi impuesto. No. Sigue estando obligada porque para residentes no interesa si me practicaron o no retención. No interesa si me practicaron o no retención en agua. Este segundo caso. Persona nacional colombiana asalariada adquirió un apartamento cuyo costo de adquisición fue 250 millones de pesos mediante el leasing habitacional. Lo compró, mejor dicho, quedó la escritura el 29 de diciembre, entonces no alcanzó a abonar nada. Tiene financiado el 90%. Y pues entonces uno podría decir que actualmente lo único que tiene son esos 25 millones de pesos, ¿cierto? La ilusión de tener su casa propia. ¿Será que tiene que declarar o no tiene que declarar con esa información que tenemos, ¿cierto? Sin considerar ingresos. Pues realmente tenemos que concluir que sí tiene que declarar, porque lo que se mira no es patrimonio neto, activos menos pasivos, sino patrimonio bruto. Y el patrimonio bruto sí supera los 163 millones, o sea, las 4.500 VTs. ¿Por qué? Porque esta persona tendrá que declarar activos por 250 millones de pesos y pasivo con el leasing de los 225 millones de pesos. Entonces, su patrimonio bruto sí supera y por lo tanto está obligada a declarar. Aquí está, ella se analiza bajo la luz del artículo 593. Bueno, eso es importante hacer esa claridad. Cuando hablamos de obligados y no obligados a declarar, dijimos, nos dividimos entre residentes y no residentes. Los residentes tienen 2 artículos, el no residente tiene un solo artículo. El residente tiene artículo 592 y artículo 593 a excepción, 592 y 593, y el 592 a excepción del numeral 2. Entonces, el 592 aplica en general para personas naturales y el 593 aplica únicamente para asalariados. Entonces, en asalariados me están diciendo cuándo no estás obligado a declarar. Entonces me dice si sus ingresos provienen de esa relación laboral o reglamentaria que superan el 80% de los pagos y que su patrimonio no exceda 4.500 VT. Entonces, aquí vemos que su patrimonio sí está excediendo y alguno dirá, ¿y ella por qué no puede declarar solo los 25 millones como hacíamos antes? Que cuando era leasing habitacional capitalizábamos el valor de las cuotas, porque eso desapareció desde la ley 1819 del 2016, que modificó el 127 y unificó el tratamiento de arrendamientos para todos, naturales, jurídicas, obligados a llevar contabilidad y no obligados a llevar contabilidad. Por lo tanto, tiene decaimiento ese artículo de DUT que nos permitía ese tratamiento y ahí está el oficio que ratifica lo que yo les acabo de decir. Miremos este caso 2. Persona nacional colombiana asalariada. Adquirió un apartamento, perdón, este ya lo vimos. Espérenme que... Caso 3. Un colombiano vivía en Colombia y se radicó en Marruecos desde marzo del 2021. Todos sus bienes raíces están en Colombia, 1.200 millones de pesos. Y vive con su familia en Marruecos, donde percibe el 20% de sus ingresos totales. El 80% de sus ingresos los percibe de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Como esta persona es nacional colombiana, vive en Marruecos, pero más del 50% de sus bienes están en Colombia, y aunque vive en Marruecos y aunque sus ingresos están en Panamá, mire que no tiene una regla que lo quite de residente. Si ese 80% de ingresos los recibiera en Marruecos, fuera no residente, pero como el 80% de sus ingresos está en una fuente distinta al de su domicilio, y en Colombia tiene más del 50% del patrimonio, él es residente. Y ahí lo que interesa es que como supera topes,
1.200 millones de pesos, está obligado a declarar por la totalidad de sus ingresos, fuente mundial y todo su patrimonio. No interesa si tiene ingresos en Colombia. Aquí está obligado a declarar por patrimonio. Miremos este otro. Un colombiano vive en Canadá y allí estudia. Solo percibe ingresos en Colombia por arrendamiento por valor de 40 millones de pesos al año, sobre los cuales no le practicaron retención. Tiene el usufructo del inmueble con un costo fiscal de 150 millones de pesos. Acuérdense, antes de saber si está obligado a declarar o no, residente o no residente. Entonces, ¿es residente? Sí. Porque aunque vive en Canadá, el 50% más de sus ingresos los recibe en Colombia y el 50% más de sus bienes están en Colombia y no tiene ni ingresos ni patrimonio donde vive en Canadá que representen más del 50%. Entonces, es residente. Al ser residente, no es un asalariado, lo miramos con los topes ordinarios. ¿Será que supera el tope de ingresos o de patrimonio? No. Ni supera las 1.400 VTs, los 50 millones, ni por patrimonio supera, ¿cierto? Entonces, no está obligado a presentar declaración de renta, así no le hayan hecho retención en la fuente. Se lo tenía arrendado a la tía, a una señora que no era agente de retención, pues ese tercero no es necesario que sus ingresos hayan estado sometidos a retención en su totalidad, porque él se va por las reglas de los residentes, que es que topes, como lo acabamos de ver. Entonces, esa persona no está obligada a presentar, porque no tiene ni ingresos que superen los 50 millones, ni patrimonio que supere los 50 millones de pesos. Entonces, se puede quedar tranquilo estudiando y gastándose la plática allá en Canadá. Caso 5. Un costarricense radicado en Colombia desde mayo del 2021 devenga ingresos por salarios por valor de 50 millones anuales. En noviembre del 2021 vendió un apartamento, un apart estudio en Costa Rica por 200 millones, generando una utilidad de 40 millones respecto al costo fiscal del mismo. Al cierre del 2021 solo tiene de patrimonio 140 millones depositados en el banco y no ha declarado nunca en Colombia. Entonces el costarricense se vino a Colombia, está percibiendo, está radicado, entonces acuérdese que como es extranjero, por la permanencia en Colombia no se le mira nada más, ya es un residente para efectos fiscales. Costa Rica no tiene convenio, entonces sabemos que es residente. Entonces, como es residente, entonces yo le tengo que analizar a él que como es una persona extranjera, pero que tiene residencia en Colombia, no le aplica el numeral 2 del 592, y aquí me está diciendo que es asalariado. Entonces, los salarios de él son 50 millones. ¿Será que esos ingresos por salario supera tope? No, ¿cierto? No supera los 1.400 VTs. Pero resulta y sucede que vendió en el 2021 un apartamento ubicado en Costa Rica por 200 millones y generó una utilidad de 40 millones. Y resulta y sucede que si yo le tomo la foto a 31 de diciembre, se gastó la plata. O sea, vendió el apartamento y yo le dije, ¿y qué hizo con la plata? No, pues con eso estoy viviendo en Colombia, más los salarios, tengo 140 millones en el banco. Entonces, ¿qué le pasa a este tercero? Venía sin declarar en Colombia, comienza a declarar, entonces yo tengo que justificar ese patrimonio poseído antes de ser declarante como justificación del incremento patrimonial en la conciliación patrimonial, ¿cierto? Y adicionalmente, ¿será que esa venta de ese activo fijo lo convierte en obligado a declarar? Porque mirando solamente los ingresos por salario, no tendría que declarar. Entonces, la respuesta es residente por permanencia, no está obligado a declarar. Porque cuando hablamos de asalariados, en el tope de ingresos no se incluyen los provenientes de venta de activos fijos y su patrimonio tampoco supera los topes a 31 de diciembre del 2021. ¿Dónde dice eso? Parágrafo 2 del artículo 593, que nos habla de los no obligados a declarar cuando son asalariados. Nos dice que dentro de los ingresos
que sirven de base para revisar si están o no obligados, no se incluyen los correspondientes a la enajenación de activos. ¿Qué pasaría si fuera el mismo escenario, pero en lugar de percibir ingresos por prestación por salarios, fuera por prestación de servicios? Ahí sí estaría obligado a declarar, porque al ya no ser asalariado, ya no se ubica en el artículo 593, sino en el artículo 592. Y en el tope de ingresos, la norma sí me dice el 592 que no se excluyen los provenientes de la venta de activos fijos. Entonces, en ese caso, sí superaría las 1.400 VTs. Entonces, miremos aquí un tema. Estos topes que nosotros tenemos acá, miren que los tenemos en general para los residentes. O sea, esos son los topes. Obviamente, si es un asalariado, no será responsable de IVA, sí, es la única actividad que desarrolla. Pero el asterisco que tenemos que tener ahí grande es que cuando se trata de ese tope de ingresos brutos, si es asalariado, no se le computa dentro de los ingresos ventas de activos fijos y la lotería sí este tema, pero si es no asalariado, sí se le consideran los ingresos recibidos por este concepto. ¿Listo? Miremos este otro caso. Una persona que no tiene ingresos en Colombia, pero las consignaciones, son aproximadamente 60 millones de un familiar que envía dinero a los de Estados Unidos para Colombia para que él le pague obligaciones. Está obligado a declarar sabiendo que puede justificar que no son dineros de él. Sí está obligado a declarar porque supera los 50 millones de pesos, o sea, los 1.400 VTs. No interesa cuál es el origen de las consignaciones, si son propias, si son de terceros, si prestó la cuenta, se incluyen todos los recursos. Y eso lo dice pues, el artículo 592, habla en términos generales de consignaciones. Y la DIAN también lo ha aclarado, ahí está el concepto, que se suman todas las consignaciones bancarias sin excepción. Miremos este otro. Simón, de 17 años, recibió como donación de su abuela en el 2021 un bien inmueble cuyo costo fiscal es de 190 millones de pesos. ¿Tendrá Simón que declarar? Entonces, sí está obligado a declarar, porque supera los topes de ingresos, por un lado, de 1.400, porque ahí tiene una donación, ¿cierto? Entonces supera los ingresos de 1.400. Y el patrimonio lo supera de 4.500 VTs, ¿cierto? Porque el costo fiscal supera los 163 millones de pesos. ¿Qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar si hubo renuncia al usufructo de los bienes. Entonces, si no hubo renuncia al usufructo de los bienes, él lo recibió como donación, pero no se renunció al usufructo por parte de los padres, entonces Simón no tiene que declarar, sino que sus padres incluyen en su propia declaración de renta, los dos padres, la mitad de los ingresos y la mitad de los bienes inmuebles que recibió Simón. ¿Por qué lo incluyen los padres? Porque Simón es un menor de edad. Pero si hubo renuncia de usufructo, entonces Simoncito debe presentar su declaración independiente, debe sacar su RUT, debe presentar la declaración y lo que hace es que como él es menor de edad y no puede actuar en nombre propio, lo firma su representante legal o apoderado, que en este caso, lo que dice la norma es que son los padres y en ausencia de ellos los tutores. Entonces, los padres se les registra la obligación 22, obligación formal por terceros, y ellos son los que entran a firmar la declaración de Simoncito, pero sí hubo renuncia de usufructo. Nos basamos en el artículo 592 del estatuto. Este artículo del decreto único tributario nos habla del usufructo legal y nos dice cuando las rentas originadas en el usufructo legal de los padres de familia se gravarán en cabeza de quien tenga la patria potestad, si la tienen los dos, y si solo uno el que la tenga. Igual tratamiento se aplica respecto de las ganancias ocasionales de los hijos menores, pero ¿cuándo? Cuando no haya renuncia del usufructo legal. Quiere decir que si hay renuncia del usufructo legal, entonces por parte de los padres de familia lo declara el menor.
¿Por qué tendrá que declarar Simoncito si apenas tiene 17 años? Porque la norma no distingue entre adultos y menores, simplemente dice la obligación tributaria recae cuando se cumplen los presupuestos de la ley y estará obligado a cumplir deberes formales, pero el 571 le dice que deben cumplir los deberes formales, entre otros, los padres cuando tienen hijos menores de edad. Miremos este caso 9. María es colombiana y es declarante. Y su hijo Simón, de 17 años, no declarante, recibe 50 millones de herencia de su padre representados en unas acciones en una sociedad colombiana. Entonces se parece el caso. ¿Qué tendría que hacer María? Declarar este valor que recibió Simón de la sociedad, en la sociedad colombiana. Entonces, Simón no está obligado a declarar, puesto que no supera topes de ingresos y patrimonio. Pero, sin embargo, así no esté obligado, esos 50 millones los tiene que declarar la madre, porque la madre sí es declarante. Si la madre no tuviera nada, y solamente tuviera que incorporar lo de Simón, pues uno diría, con los 50 no da el tope, pero como aquí ya estamos partiendo de la base de que su madre es declarante, sí tiene que incorporar lo que recibió Simón de 17 años de edad. Muy bien. Hablemos entonces de los no obligados a declarar. Entonces, los no obligados a declarar, la norma me dice que cuando se trata de personas no residentes, hay un único artículo que define ese tema en términos generales, aunque vamos a ver que hay unos especiales. Entonces, el artículo 592, numeral 2, habla de no obligados a declarar y habla de personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio del país. Entonces, partamos de una base. Se habla de los que no tienen residencia en el país, pero al principio nos habla de personas naturales o jurídicas extranjeras. Entonces uno dice, ese artículo está como mal hecho, ¿cierto? Porque está partiendo de una base de personas naturales, de jurídicas, y está hablando de extranjeros. Conocemos conceptos de algunos que han dicho, venga, que es que eso solamente le aplica a los naturales extranjeros, o sea, y sin residencia. O sea que si yo soy un colombiano que soy no residente, no me aplica este 592 numeral 2 y por lo tanto yo me voy por las otras reglas que va por topes de patrimonio y por topes de ingresos. Sin embargo, nosotros hemos considerado que ha sido un defecto de la redacción de esta norma que es muy anterior al modificado artículo 10 y que no fue actualizado en los mismos términos del artículo 10. Y digamos que así ha sido el entendimiento por el contexto legal de la norma que se desprende, que es norma posterior y que prevalece sobre lo que define esta norma, y no solamente nosotros, sino que también la DIAN, en la modificación del concepto general que hizo de personas naturales, y en un concepto último que emitió ahorita en el 2021, dijo, mire, este 592 numeral 2 es para personas naturales no residentes. Entonces, así es que nosotros lo hemos entendido. Entonces, por eso es que vamos a mirar algunos casos. Entonces, ¿qué interesa en el no residente? No hablo de extranjero, no hablo de natural, nacional, hablo de no residente, que ya entendimos quién es el no residente. Entonces, el no residente, ¿cuándo está obligado a declarar el no residente? ¿Qué dice el 592? Cuando la totalidad de sus no está obligado a declarar cuando la totalidad de sus ingresos hubiesen estado sometidos a la retención en la fuente. ¿Pero cuál? De la que tratan los artículos 407 a 411 inclusive, y dicha retención les hubiera sido practicada. Entonces tenemos a Mark, un extranjero americano no residente, tiene una cabaña en Santa Marta, la cual alquila. Percibe en el 2021 ingresos por 40 millones, recibido de sociedades y de personas naturales, no agentes retenedores. Tiene solo retenciones por valor de 1 millón de pesos y la cabaña tiene un costo fiscal de 450 millones de pesos. ¿Está obligado a declarar? Sí, porque no le retuvieron, recibió arrendamientos, que está dentro del artículo 408,
y no fueron la totalidad de sus ingresos sometidos a retención. Entonces, a él no se le mira ni patrimonio, ni tope de ingresos, nada de eso, sino si estuvieron o no sometidos la totalidad de sus ingresos. Como no estuvieron sometidos, está obligado a declarar. Listo. Miremos, y miren este concepto, es súper bueno, resáltelo, enmárquelo, póngalo en su oficina. Este concepto resume lo mismo que resumió el concepto unificado de personas naturales, y es, quienes no, entonces mire que habla, mire que aquí no habla de extranjeros, mire que aquí dice, las personas naturales no residentes en el territorio nacional no serán responsables de presentar la declaración de renta en los siguientes casos. Primero, que posean patrimonio y que hayan obtenido en el respectivo año ingresos sobre los cuales estuvieron sometidos la totalidad de retención en la fuente por conceptos del 407 al 411. Segundo, que tengan patrimonio y no obtuvieron ingresos, o sea, no declaran por patrimonio. Tercero, no tienen patrimonio, pero tuvieron en el respectivo año ingresos sobre los cuales se practicó retención en la fuente, ¿cierto? Sobre los cuales se practicó retención en la fuente. Entonces, aquí tenían patrimonio y aquí no tenían patrimonio, pero lo que interesa aquí no es patrimonio, sino si esos ingresos estuvieron sometidos a retención. Y lo anterior, siempre y cuando no se configure que esa persona natural tenga un establecimiento permanente, porque si tiene un establecimiento permanente, el establecimiento permanente siempre declarará por fuente nacional. Entonces, con el mismo MAC, el que tiene la cabaña, pero el arrendamiento de la cabaña lo pagaba una empresa, ¿cómo le parece que sí le retuvo? Sobre todo, pero a la tarifa del 3,5, de malas. Tiene que declarar porque no le retuvieron a la tarifa del artículo 408. Caso C, el mismo escenario, lo pagó la empresa, pero sí le retuvo sobre todo los ingresos a tarifa del 20%. Ahí sí, lo libraron. A pesar de que tiene patrimonio por encima de los 400 millones, todos sus ingresos estuvieron sometidos a retención por el artículo 408, no está obligado a declarar. El mismo escenario del pobre MAC, pero ¿cómo les parece que le retuvieron sobre todo a tarifa del 20%, pero tuvo un problema? Y es que se le dañó la cabaña, la aseguradora le dio 15 millones de pesos por indemnización y le retuvo el 35% de acuerdo al 401 rayado del estatuto. ¿Qué le pasó al pobre MAC? Le tocó declarar. ¿Por qué? Porque lo que me exime es que yo haya percibido ingresos del 407 al 411. Y esos ingresos por indemnización están en el artículo 401 rayado del estatuto. Entonces, hay unos obligados a declarar si obtuvieron ingresos de fuente nacional, haya o no haya tenido retención en la fuente. Entonces, mire, si yo tuve una indemnización, un contrato llave en mano, arrendamiento de maquinaria, operaciones con ganancias ocasionales, y sin importar si me practicaron o no retención en la fuente, como son distintos del 407 al 411, le tocó al señor Marc declarar. Miremos estos últimos dos casitos. Brigitte es una bailarina polaca que estuvo en Colombia realizando una presentación de ballet en un festival llevado a cabo en Medellín. Le pagaron 90 millones y le retuvieron el 8% sobre el valor cancelado por la función. ¿Tendrá que declarar o no tendrá que declarar? Pues aquí tenemos un caso especial y es este que vemos acá. Y es que la norma me dice, la norma de espectáculos públicos, porque aquí les coloqué el artículo y no la ley, ya les voy a pasar la ley, dice, es una norma de carácter especial que dice que cuando se trata de personas que desarrollan espectáculos públicos de las artes escénicas, danza, teatro, música, magia, a ellos se les retiene el 8% y si se les retiene no está obligado a declarar. Entonces, Brigitte no está obligado a declarar. Aquí entonces traemos a colación una norma especial. Y una norma especial que indica quienes no están obligados a declarar por una norma de carácter especial. Entonces aquí tenemos inversionistas de capital de exterior en el portafolio, los que prestan servicios artísticos en espectáculos públicos de las artes escénicas, los que obtienen ingresos por transporte internacional
y quienes no obtuvieron ingresos de fuente nacional, aunque posean patrimonio, consumos, consignaciones. Estas personas no tienen que declarar porque son normas, digamos, las primeras 3 especiales, que aparte del 592 numeral 2, dice que no estarán obligados a declarar. ¿Listo? Y las que siempre hemos visto cuando la totalidad de los ingresos hayan estado sometidos a la tarifa de retención en la fuente. Y terminamos con este último ejemplo, que nos habla de Brian. Brian Corson Yepes es un colombiano no residente. Posee el 60% de las acciones de la sociedad Cantabria SAS, no cotiza en bolsa, es una entidad colombiana. En el año 2021 vendió sus acciones a la empresa Invertimos SAS, sociedad colombiana, por 1.200 millones de pesos, y la sociedad le retuvo el 15% sobre el valor del pago. Entonces miren que este es un residente, recibió unos ingresos, estuvo sometido a la retención en la fuente como no residente, pero sin embargo, estos ingresos que está percibiendo se tratan de una venta, de un cambio de inversión extranjera. Entonces, este Brian Corson deberá presentar declaración de renta por cambio de la titularidad de la inversión extranjera a través de los servicios electrónicos. Tiene un mes después de haber realizado esta operación, y si solo recibió este ingreso, no está obligado a declarar en el formulario 110 por el año gravable 2021. Esta es una regla especial, que cuando yo tengo acciones en sociedades nacionales que no cotizan en bolsa, o tengo bienes inmuebles ubicados en Colombia y cambia el titular extranjero, me veo obligado a presentar esta declaración, que es la del formulario 115. Entonces, estos son unos que siempre están, perdón, formulario 150. Estos son unos que siempre estarán obligados a declarar. Entonces, con esto tenemos los ejemplos de obligados, no obligados a declarar, residentes y no residentes. Entonces, pasamos a un receso. Integrando, ¿me confirmas hasta qué hora sería el receso?